Poe ya no está solo donde crees. Está en los libros, está en el siglo XIX, está en la literatura, pero no se quedó ahí. Hoy aparece también en una serie de Netflix, y lo más desconcertante es que sigue funcionando, pero no como antes, porque algo cambió. En la caída de la casa Asher, Poe deja de ser íntimo y se convierte en sistema. Y cuando eso ocurre, el horror ya no está dentro de los personajes, sino en el mundo que construyeron. Hasta ahora hemos venido leyendo a Poe desde lo íntimo, desde la culpa, la muerte, la venganza, desde aquello que ocurre dentro del sujeto. Pero lo que propone esta serie es otra cosa. Hay algo extraño en la forma en que hoy seguimos encontrándonos con Poe. Ya no necesariamente lo buscamos. A veces aparece en imágenes, en escenas, en relatos que no son suyos, pero que lo contienen. Y entonces ocurre algo aún más difícil de ignorar. Lo reconocemos, incluso cuando no lo estamos leyendo. Eso es lo que sucede con la caída de la casa Asher. Pero aquí hay que detenerse, porque esto no es una adaptación, no es un cuento llevado a la pantalla, es una reorganización. La serie toma historias, toma estructuras, y eso se empieza a notar desde el momento en que los nombres dejan de ser simples referencias y se convierten en destino. Arthur, como eco de Arthur Gordon Pym; Annabel Lee, no como recuerdo, sino como inscripción de una pérdida que antecede incluso a la experiencia del amor. Porque en Poe, nombrar nunca es inocente. Nombrar es ya comenzar a caer, y la serie lo entiende, pero va más allá. Porque no solo organiza personajes, organiza una secuencia, una lógica de caída, una progresión, y ahí es donde aparece el primer movimiento importante. Ya no estamos ante relatos aislados, estamos ante un sistema que se despliega. Por eso, la primera gran muerte de los descendientes no es arbitraria, es profundamente significativa. Próspero, el mismo nombre del príncipe en La máscara de la muerte roja. En Poe, Próspero se encierra en su palacio, rodeado de lujo, convencido de que puede aislarse de la peste, de que la muerte no podrá alcanzarlo si permanece dentro de ese espacio protegido. Pero la muerte entra, siempre entra. En la serie, ese gesto no se repite, se transforma, porque ya no hay un encierro para protegerse del exterior. Lo que hay es la construcción de un espacio para el exceso, un edificio acondicionado para una fiesta, un lugar diseñado no para escapar de la muerte, sino para explotar el deseo, la lujuria, la exposición del cuerpo, incluso el registro de ese exceso como forma de control, de chantaje, de poder. Y ahí la lógica cambia por completo. La peste ya no es una amenaza externa, es una corrupción interna. No es algo que llega desde afuera, sino algo que emerge desde el propio sistema que lo produce. Y cuando la muerte irrumpe, no interrumpe un orden, lo revela, arrasa con todo y deja, como en el cuento, un escenario final de cuerpos, de rojo, de aniquilación total. Pero ahora ya no como castigo a un intento fallido de aislamiento, sino como consecuencia de una estructura corrompida desde su origen. Y esa lógica no se detiene ahí, porque lo que sigue no son historias independientes, sino variaciones de un mismo principio, el de una estructura que produce sus propias formas de caída. Por eso, cuando nos desplazamos hacia lo que evoca los crímenes de la calle Morgue, ya no estamos ante el nacimiento de la razón como herramienta para comprender el mundo, sino ante su uso estratégico. La razón ya no busca la verdad, la administra, la organiza, la encubre, y en ese punto el horror deja de estar en lo inexplicable para instalarse en lo que, siendo perfectamente comprensible, se decide ocultar. Esa transición nos lleva hacia un terreno aún más radical,
el de El gato negro. En Poe, el gato, Plutón, es asesinado en un acto de violencia irracional. Luego aparece otro, casi idéntico, como si la culpa regresara en forma material. El protagonista asesina a su esposa, oculta su cuerpo dentro de una pared, y es ese retorno, ese sonido detrás del muro, el que delata el crimen. La conciencia no puede esconderse, siempre regresa. En la serie, el gato también se llama Plutón. El muro reaparece, el cuerpo oculto también, pero aquí ya no estamos ante un sujeto que no puede soportar su culpa, estamos ante un mundo donde esa violencia ya estaba integrada, donde el exceso, la agresión, la descomposición no son una ruptura, son el estado normal de las cosas. Y entonces, el problema ya no es que la conciencia delate, es que la conciencia ha dejado de operar como límite, y desde ahí se entiende mejor lo que ocurre cuando aparece la lógica de el corazón delator, porque en Poe el crimen se revela por el latido insoportable de la culpa. Aquí no hay necesidad de ese delirio, se sabe, se reconoce, pero no se detiene, y en ese punto la lectura deja de ser moral y se vuelve filosófica. Ya no estamos ante la culpa, sino ante la responsabilidad, pero una responsabilidad que no desaparece, se distribuye, se diluye, se integra en una estructura que permite actuar sin asumir. Y eso explica por qué, cuando la serie se acerca a lo que evoca Goldbook, el enigma ya no funciona como búsqueda, sino como confirmación. No se trata de descubrir algo oculto, sino de reconocer que todo ya estaba ahí, que el sistema ya no oculta su lógica, la normaliza, y por eso, cuando aparece la dimensión más explícita del encierro, esa resonancia con el pozo y el péndulo, el espacio deja de ser lo verdaderamente opresivo, porque el encierro real no es físico, es estructural. Es el conjunto de decisiones, de relaciones, de mecanismos que han hecho inevitable todo lo anterior. Y es ahí donde Berna adquiere su verdadera dimensión, no como personaje, sino como principio. Su nombre no es un simple guiño, es un anagrama de Raven, cuervo en inglés. Y eso no es un detalle menor, porque, como el cuervo en Poe, no actúa, permanece, observa, y al hacerlo, condena. No porque imponga algo nuevo, sino porque revela lo que ya estaba en marcha, y eso permite entender algo más amplio. ¿Por qué Poe sigue apareciendo? ¿Por qué su lógica atraviesa espacios donde, en apariencia, ha sido transformado? Como en Los Simpson, donde el cuervo se convierte en parodia, Homero, Bart, la ironía, y sin embargo, la estructura permanece, la pérdida, la obsesión, la imposibilidad de escapar de una idea, y eso es exactamente lo que hace la caída de la casa Asher. No adapta a Poe, opera con él, utiliza su lógica para mostrar algo distinto, que el horror ya no es solo interior, que ya no basta con pensar en la conciencia como origen del mal, porque hoy el horror también está en las estructuras que hemos construido. Por eso, cuando la casa cae, no cae una familia, cae una forma de organizar el mundo. En Poe, la casa se derrumba porque el alma está enferma. Aquí, la casa se derrumba porque el sistema lo está. Y eso transforma por completo la forma de leerlo. Ya no se trata de qué ocurre dentro del sujeto, sino de qué tipo de mundo hace posible que eso ocurra. Y tal vez lo más desasosegante es que ya no podemos separarlos, porque el sujeto sigue siendo responsable, pero dentro de una estructura que distribuye, normaliza y diluye esa responsabilidad. Entonces, Poe no desapareció, se desplazó de la intimidad al sistema, y quizás eso es lo verdaderamente desestabilizador, que seguimos reconociéndolo justo en el momento en que dejó de estar únicamente dentro de nosotros
y empezó a habitar aquello que hemos construido.